Muy buenas tardes, nos encontramos en las afueras de las instalaciones del Congreso del Estado. Actualmente vamos a hablar sobre un tema más, el tema del periodismo multimedia. Para ello nos encontramos con nuestro compañero Denny Leiva, que es reportero y corresponsal del grupo MOS. Denny, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto, estamos bien, aquí estamos trabajando en el Congreso del Estado. Me da mucho gusto, Denny. Para empezar un poco más, profundizar un poco esta entrevista, te pongo en contexto, llevaremos a conocer el concepto de lo que es el periodismo multimedia. Sin embargo, vamos a retomar un poco a lo más personal. ¿A los cuántos años empezaste con tu inducción a los medios? Empecé aproximadamente como a los 19, 20 años, empezaba a tener inquietudes sobre lo que era el periodismo, qué trataba, qué podía hacer para adentrarme al mundo del periodismo, y más o menos fue la edad perfecta como para decidir qué iba a ser de mi futuro y dedicarme a los medios. Okay, empezaste a los 20 y empezó como que tu inducción. Empecé a los 20 años, empecé a tocar la puerta de varios medios de comunicación y ahorita ya tenemos 7 años trabajando en los medios. Okay, eso significa que no te tocó a fondo trabajar en los medios tradicionales. Las primeras puertas que toqué fue de los medios tradicionales, pero al no tener experiencia, los medios tradicionales muchas veces no te tomaban en cuenta porque pues obviamente no tenías experiencia y se iban con perfiles más aptos, y fue un medio digital el que me dio la primera oportunidad. A partir de ese medio digital, haciendo más experiencia a través de varios eventos, cubriendo varias cosas, fue que se me dio la oportunidad ahora en MBS de entrar en un medio tradicional como el radio. Acabas de mencionar algo que es muy importante, que es lo de la prensa digital, que ha cautivado a lo largo de estas nuevas generaciones. Para ti, ¿cómo fue ese proceso de cambiar de los medios tradicionales a enfocarte al periodismo multimedia, que hoy es llamado así? Cuando yo empecé con el periodismo, empecé en una plataforma digital, y obviamente la manera de escribir en una plataforma digital a una plataforma ya establecida, dígase un periódico, dígase una redacción de un portal de noticias ya más profesional, pues sí cambia mucho más, porque en un medio digital debe ser un poco más conciso para poderle llegar de una forma más directa al público, que el público tiende a ser más joven que en otros medios. Ok, sí, claro, el periodismo multimedia ha sido gran parte fundamental de los medios de comunicación. Y retomando en base a tu experiencia, a tu liderazgo y dentro de los medios, ¿cómo para ti qué es la definición exacta de lo que es el periodismo multimedia? Periodismo multimedia es una clase de reportero que debe estar preparado para dar la información en diferentes plataformas. Por ejemplo, ahora me ha tocado ver compañeros que, además de que redactan para un portal de noticias, ya sea un periódico, también deben redactar para plataformas digitales. Un reportero multimedia debe tener las capacidades para adaptar la nota al tipo de público al que estamos llegando. Por ejemplo, es muy diferente uno especializado a un público más juvenil a través de una plataforma digital como sea TikTok o Instagram. Depende mucho ahí del reportero cómo manejar la información y que ya esté preparado para adaptarla a esos públicos. La redacción es lo importante, más que nada también el ser primerizos en las notas, más que nada porque ahorita las redes sociales es lo principal, todos están al pendiente de ello. ¿Tú cómo te preparas al momento de realizar las fuentes, buscar las fuentes, y cómo te preparas al momento de realizar la nota? Cabe destacar que actualmente te dedicas más a términos locales, no te enfocas en otros tipos como deportes, entretenimiento. ¿Cómo es tu proceso en este tipo de sucesos, de que estás fuera de los deportes y cómo es o dentro de lo local? Obviamente pues sí depende mucho de las fuentes. Por ejemplo, mi fuente es el gobierno del estado, y para estar más o menos enterado del gobierno del estado, como tú lo mencionaste, las tecnologías ahora te hacen que uno esté más enterado de todo. Y por ejemplo, el gobierno del estado con el gobernador Samuel García ahora todo lo maneja muy digital, y ahora la primera cosa que hago en las mañanas es revisar las cuentas de Instagram del gobierno del estado o de cualquier otro funcionario estatal para revisar que no hayan posteado información, porque ellos están buscando llegar a públicos más juveniles, a públicos que están más en redes sociales, y es lo que debe hacer un reportero, debe adaptarse a ese público que le está llegando al político para poder procesar la información que ellos están mandando. Anteriormente no te había tocado este tipo de sucesos, mencionando que tienes alrededor de 7 años dentro del mundo de los medios de comunicación, y al enfrentarte a este nuevo reto que es más prensa digital,
¿Cómo es tu proceso? Pues, ¿te cambió el chip o ya estabas más inducido en este tipo de cosas? Creo que estaba más inducido porque como comencé en el medio digital, ya más o menos tenía una idea de lo que estaban buscando un poquito ahorita con las redes sociales. Pero sí me ha tocado ver compañeros que tienen la problemática porque eran de medios tradicionales como periódicos y están acostumbrados a escribir para ese medio. Ahora cuando intentan escribir en un portal web o a través de plataformas como te repito, Instagram o TikTok, pues sí entran en un conflicto al no saber cómo adaptar esa información. Vamos a acordar para que no sea... Sí, como lo mencionas, creo que el periodismo multimedia ha sido pieza fundamental dentro de los medios de comunicación. En base a tu opinión, para mí, que he tenido más la experiencia dentro de la prensa digital, ¿crees que el periodismo multimedia ha empeorado a los medios tradicionales o ha sido como que una pieza que faltaba dentro de los medios? No es que los haya empeorado, yo siento que ha ido cambiando la noticia y creo que se adaptó. Los medios se tienen que adaptar. Los medios ahora están viendo que el público, que la mayoría del público está en redes sociales y deben adaptarse a los tiempos y deben adaptar la información a esos tiempos. Y ahora lo que estamos viendo, ahora estamos viendo que más plataformas, más portales que eran reconocidos, dígase Milenio, dígase Periódico El Norte, están pasando a ser un poco más digitales porque ahí es donde está el público actual. Ahí es donde se genera también inclusive ya la información a través de los políticos que tienen cuentas de Instagram, TikTok o Facebook. O sea, la información se está generando ahí y no creo que la empeoró, simplemente le cambió de forma. Es importante, ya que los medios, el periodismo, como mencionas, creo que como reportero te debes de enfocar a este tipo de sucesos que son los medios digitales a través de ir buscando. Anteriormente lo principal que hacías es checar el periódico, qué noticia es lo importante. Ahora debes de checar las cuentas del propio político, checar las cuentas de su bancada, checar las cuentas de la persona que lo comanda. O sea, los periodismos multimedia ha tenido que realicemos este tipo de cosas. En lo personal, ¿crees que piensas que puede mejorar o qué es lo que se viene a futuro dentro con el apoyo del periodismo multimedia? Necesita mejorar algunas cuestiones, porque ahorita en esta era de la información, así como hay mucha información, también hay mucha desinformación y creo que los medios, sobre todo, deberían ir filtrando un poquito más de dónde están obteniendo toda la información. Y también creo que estas plataformas deberían actuar más en favor a evitar que se propague mucha desinformación, porque así como las redes están informando, también están desinformando y están exponiendo al público pues a información que puede ser dañina, como fue en el caso del COVID, que se transmitían muchos rumores. Creo que lo que se debe hacer es eso, ir limpiando un poco estas plataformas y evitar que se propague desinformación, porque en vez de ayudar entonces están perjudicando. Y creo que los medios multimedia deben ir hacia allá, a evitar esta desinformación y a promover más la información oficial y la fidedigna. Sí, o sea, como lo mencionas, creo que el periodismo también tiene sus factores y tiene sus consecuencias dentro de él. Como lo mencionas tú, creo que un reportero debe estar 100% capacitado a este tipo de información, porque él es el medio donde el mensaje que quiere transmitir hacia su público objetivo. Aunado a eso, tú como reportero multimedia, ¿cómo te das cuenta si en realidad la noticia es verdadera o es completamente falsa? Muchas veces debes ver o debes revisar los canales por los que llegó la información. Por ejemplo, si es alguna información relacionada con el gobierno del estado, lo primero que tiene que hacer el reportero es revisar las fuentes o es preguntar al personal de comunicación y confirmar si estos datos que trae son los correctos y si son información que venga o que provenga de esas fuentes. Es lo primero que tiene que hacer para revisar que esto sea fidedigno. Ya si de plano la información viene de otra fuente, pues entonces debe revisar un poco más con sus compañeros, hacer como que un double check para revisar que la información verdaderamente sea la correcta para evitar caer en desinformación, porque inclusive algunas administraciones han caído también en desinformación por no haber hecho este double check, y creo que es lo que debe hacer la gente, debe también revisar doble vez, revisar de dónde viene esta información y si viene de algún portal especializado o de algún personaje oficial, para poder decir si esta información es verdadera o no. Sí, actualmente creo que las personas tienen ese compromiso de estar manteniéndose informados a diferentes tipos de noticias que suceden a lo largo
del Estado posiblemente, en términos local o también incluso nacional e internacional. Creo que ahorita, como se lo menciona, creo un reportero ciudadano es como considerado más dentro de esta generación. Retomando lo que mencionas, ¿crees que gracias al apoyo de las personas se puede mantener aún más la información o crees que puede perjudicar con la ayuda de las nuevas tecnologías? Al contrario, el apoyo de las personas es muy importante, sobre todo porque gracias a esa inmediatez que nos dan los medios de comunicación, sea celular o sea cualquier otro dispositivo, ayudan a que la información llegue de manera más precisa, más rápida y más concreta a quienes las pueden distribuir a más público. Por ejemplo, muchas veces las televisoras, y más ahora las televisoras modernas, se han tenido que adaptar y toman esos reportes ciudadanos y ellos lo transmiten. Es prácticamente como que un retransmisor de la información que ellos te están mandando. Obviamente debes verificar si esta información es verídica, y dependiendo si es verídica o no, pues ya decides transmitirla. Al contrario, yo digo que las personas son una herramienta muy importante para que se siga llegando a más lugares, se siga teniendo más información y se enriquezca más este ámbito periodístico. Sí, lo mencionas, es importante. Un reportero ciudadano creo que actualmente debe de ser se puede decir una dupla, en términos generales de un reportero, porque son personas que están día a día manteniéndose informados. Inclusive al momento de que un reportero no está en el lugar adecuado, la persona te puede apoyar contextualizando ese tipo de noticia y ahí de medio puedes inducirte más a esa noticia. Aunado a eso, retomando las diferentes preguntas que te realicé al principio, ¿cómo es tu vida laboral al momento desde que inicias portando tu gafet como reportero multimedia y corresponsal a este tipo de eventos? Pues primeramente, mi fuente es el gobierno del estado. Lo que yo hago todas las mañanas es revisar la información que ha salido en las cuentas oficiales a través de cualquier red social. Después veo los diferentes portales de mis compañeros en los medios de comunicación. Ya después de eso reviso la agenda a ver que hay algún evento donde vaya a asistir el gobernador. Ya acudo a ese evento y en base a lo que leí en la mañana, pues uno ya va y trata de buscar la nota del día a través de una declaración de un funcionario, a través de lo que se diga en un evento, y pues ya obviamente después de procesar esa información la tenemos que adaptar a los diferentes portales que tengamos. Por ejemplo, acá es radio, en MBS estoy trabajando en radio, pero a la vez tenemos un portal de noticias en Facebook y yo debo adaptar esa información de radio, adaptarla al medio audiovisual que es Facebook. Ya obviamente teniendo estas dos notas hechas, pues podríamos decir que ya ahí vamos parte con lo que es del día a día en un medio de comunicación. Sí, o sea, que creo que retomando lo que mencionas, creo que el reportero multimedia es un poco más diferente a lo que es un reportero común. El reportero común creo que tiene ya seccionado las preguntas, el día a día que tiene que realizar. Puede cambiar, puede variar, pero puede ser lo mismo. En este caso tienes que cambiar porque son diferentes plataformas digitales, como lo mencionas, que Facebook y radio. ¿Cómo es tu proceso a eso? ¿Te ha perjudicado un poco o te ha mantenido más de experiencia? No ha perjudicado, siento que el reportero le enriquece estar adaptando la información a esos medios, porque si bien hay mucha información que no sirve en esas plataformas, dígase TikTok, hay algunas otras formas de poderle llegar a la gente en esas plataformas, pero es tarea del reportero aprender a usarlas, porque ahora el reportero multimedia debe saber grabar video, debe estar cuestionando, debe estar al tiro en todos estos aspectos. Y yo digo que lo enriquece más y lo lleva a seguir investigando y va a llegar en un futuro otra plataforma y los medios se van a tener que adaptar a la plataforma que venga. Depende de cada uno, pero es más motivación propia para que puedas aprender a usar ese medio de comunicación. Sí, claro, es la herramienta principal actualmente de las nuevas generaciones. Estamos en 2022. Hace 10 años no pensabas que ibas a estar dentro de un medio de comunicación digital, porque nos tocó que no estábamos más enfocados que era la televisión, radio, la tecnología que es internet. Actualmente no estaba tan procesada como lo es ahorita. Mencionando eso un poco más, ¿crees que los medios tradicionales, hay personas que dicen que los medios tradicionales, que son la televisión, la radio, se van echando para atrás? ¿Piensas que hacen un buen grupo dentro de la nueva tecnología o cada vez se van perdiendo ese interés por parte del público objetivo que es actualmente? Sí ha ido reduciendo el número de personas que utilizan estos medios, pero todavía hay un sector muy importante que recurre al radio, que recurre a la televisión
Yo digo que en vez de desplazar una a la otra, lo que deberían hacer es complementarse, complementar lo que sucede en la televisión, complementar con lo que sucede en redes sociales. Creo que deberían trabajar de la mano para llevar la mejor información a todos sus radioescuchas, a todos sus usuarios en redes sociales. O sea, debe ser un complemento de ambas. Ni una ni otra debe de ser desplazada. Como por ejemplo, la gente decía que el radio iba a desplazar a la televisión. Digo, al revés. La televisión iba a reemplazar al radio y no fue así. Las dos siguieron coexistiendo y así va a ser en un futuro. Las redes sociales no van a desplazar a la televisión y van a seguir coexistiendo en un ambiente. Sí, es el término que la gente actualmente ha tenido en base a los medios de comunicación. Te lo mencionaba hace poco. Hace 10 años nadie pensaba que la tecnología iba a cautivar a todos. Hace 10 años la gran parte, pocos tenían un teléfono móvil. Anteriormente se comunicaban por estos tipos de medios. Ahorita pues ya en cualquier momento puedes agarrar tu celular, tomar la foto y detectar el problema o emitir ese mensaje a lo que quieres dar a conocer. En lo personal creo yo que los medios han sido gran parte fundamental dentro y fuera de lo que es el mundo de la comunicación, y no sé qué experiencias has tenido dentro de ese tipo de sucesos. ¿Qué experiencias he tenido en relación a los medios de comunicación? Ese cambio. Te digo, afortunadamente yo entré cuando ya el cambio estaba hecho, pero como te comenté previamente, muchos reporteros ya de antaño que tienen más experiencia, que venían de medios tradicionales, pues sí los veo con algunas dificultades para poder adaptarse a ese público. Las generaciones nuevas que van entrando en medios digitales, reporteros nuevos o egresados, tienen esa facilidad porque ellos ya utilizan estas redes sociales, ellos están familiarizados con todo el contexto que se desarrolla en ellas. Afortunadamente tenemos ese punto a favor en nuestro beneficio, que sabemos cómo usarlas, pero creo que la labor que tienen los reporteros jóvenes es ayudar a algunos reporteros que no puedan hacer esta transición a manejarlas, porque en su momento también ellos nos ayudan a procesar información y creo que debería ser un ganar-ganar para tanto reporteros con años de experiencia en medios tradicionales como para reporteros jóvenes que ya manejan estas plataformas multimedia. En base a ello, creo que el periodismo multimedia ha sido gran pieza a lo largo de esta trayectoria que has tenido, casi 7 años, vas por la década. Vamos a finalizar esta entrevista con un tipo más curioso, una curiosidad. ¿Qué tipo de anécdotas has tenido dentro de tu etapa como periodista y corresponsal? La anécdota que tengo más presente fue porque ocurrió este año. Vino el presidente Andrés Manuel López Obrador, dio una conferencia aquí. Estaba la administración del gobernador Samuel García recién empezando, pero así como recién iba empezando, iba teniendo sus crisis del agua, crisis todavía del COVID, crisis de inseguridad, y muchos reporteros querían preguntarle al presidente qué opinaba de todos estos sucesos que ocurrían a inicios de la administración de Samuel García. Nadie se atrevía, y en una mañanera se me ocurre preguntarle primero al presidente si podían destituir al gobernador, cosa que estaba muy fuerte para ese entonces. El presidente me contesta y el presidente da el espaldarazo a Samuel, pero no dimensioné la calidad de la pregunta porque inmediatamente me llegaron los screenshots donde decían a nivel nacional incluso de que reportero exige la destitución de Samuel García, siendo que en ningún momento le dije si lo podía destituir, no, simplemente le hice la pregunta de si era posible que aquí se aplicara la revocación de mandato. El alcance de esa pregunta me sigue sorprendiendo hasta este día, porque en cuestión de un día ya tenían algunos videos en YouTube que ni siquiera me había dado cuenta que utilizaban mi cara y venía ahí 300,000 reproducciones, 20,000 comentarios, muchos a favor, muchos en contra de la pregunta. Y esa inmediatez y esa capacidad de hacer algo viral fue lo que me sorprendió y lo que me tiene sorprendido hasta este momento del alcance que tienen las redes, sobre todo. Es una anécdota un poco dentro de lo que estamos retomando, que es el periodismo, porque ahí detona lo que importante debe de ser estructurar esa pregunta. En lo particular, el momento de que estamos inclusive dentro de los medios, debes de estar capacitado, creo yo, para estructurar la pregunta, porque como reportero no debes de preguntar, como se dice, a la izquierda, porque la estructura debe ser fundamental. Por lo mismo que mencionas,
el alcance que tuvo a nivel nacional, una pregunta que no tenía nada que ver con el tema, solamente de ir... Dudas razonables que tenía el reportero, sí, dudas razonables. Es el incremento que ha tenido ahorita las nuevas tecnologías. Anteriormente tú hacías una pregunta y... podía pasar desapercibida. No era conocida más que nada. O a lo mejor no era primera plana, que es ahorita en los periódicos. O simplemente pasaba, como dices, en lo particular. Ahorita el alcance que ha tenido las redes sociales y las nuevas tecnologías llegaste a nivel nacional y te sorprendió de una manera no poco negativa, porque pues no es bueno que te critiquen por algo que piensas tú, tu perspectiva, que no era así. Es lo importante que, como dices, el medio ha trascendido a lo largo con esta nueva generación, se puede decir generación de cristal, ¿se puede decir? ¿Y qué opinas al respecto? Ahora con eso que mencionas de la generación de cristal, sí uno debe ser un poco más cuidadoso cómo maneja cierta información. Dígase, por ejemplo, temas de mujeres. Ahora, por ejemplo, vemos que cuando hay alguna manifestación de mujeres, obviamente el medio toma la decisión y solo las mujeres van a cubrir estos eventos para evitar que haya algún conflicto entre las asistentes y entre el medio de comunicación. Obviamente también muchos reporteros se tienen que ir capacitando en cómo mencionar temas de género, sobre todo de género. Lo hemos visto ahorita con el caso de Devani, que ha habido cursos de cómo los reporteros pueden manejar la información sin revictimizar a la persona, por ejemplo, sin revictimizar a Devani, como lo hemos visto, ha habido medios, sobre todo digitales, que han manejado de muy mala manera todo este caso, pero afortunadamente hay cursos para ellos, para que sepan cómo manejar estos casos y cómo darlos a conocer sin afectar a terceros, sin afectar a la víctima. Eso es lo interesante y creo que pues también es, como te decía, el reportero se tiene que ir adaptando, así de simple. Lo importante, anteriormente también mencionabas que el cambio generacional que han tenido propios tus compañeros, que determinando han tenido otra generación, como lo mencionas, la preparación es fundamental dentro de un reportero, porque sin la preparación no tienes la experiencia, se podría decir, no tienes la capacidad de poder exportar ese mensaje a la sociedad de una manera contextuada, porque para eso es lo que existe un periodista multimedia. Ya para finalizar esta entrevista con base a tu experiencia, ¿qué objetivos tienes a largo y a corto plazo? Objetivos a largo plazo. A mí objetivos a largo plazo me gustaría llegar a cubrir otras latitudes, o sea, a salir del país, a investigar más cosas, a reportar en otros lugares. O sea, Monterrey sí es un centro muy importante donde se genera la noticia. Las tres capitales, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Alguna vez alguien me dijo, si la haces en Monterrey, la haces en todo el país. Pero yo quiero ir más allá y quiero explorar otras latitudes, explorar las políticas de otros lados. Y a corto plazo, yo en lo personal he querido hacer el brinco a televisión, pero es un medio muy especializado y me ha costado un poco, pero siento que en un futuro cercano espero poder llegar a cubrir en un medio de comunicación como televisión. Y más relacionado, es un cambio para ti, no se podría decir que es fácil, accesible, pero estás viendo de otra perspectiva de otra persona que ya tiene años, pero en base a tu experiencia sientes que ya te sientes un poco más acostumbrado al periodismo digital. Efectivamente, más sobre todo porque cuando va llegando un reportero, pues obviamente no conoce la fuente, no conoce cómo se maneja el asunto con los medios y cómo se relaciona con la clase política, pero tiempo. Obviamente a estas alturas ya me considero un poco más curtido en todos los diferentes aspectos y en las diferentes fuentes, municipios, gobierno del estado y congreso local. O sea, creo que es en base a trabajo duro y experiencia como uno se va desarrollando en este oficio. Es clave lo que acabas de mencionar, ya que la preparación de un reportero al momento de estar capacitado con otro tipo de dependencias, no solo, en este caso no solo estás en el gobierno, sino debes de estar preparado tanto con los municipios de aquí de la zona metropolitana y de sus alrededores, también con el congreso local, la información que deben de saber los diputados y todo eso, todo ese tipo de objetivos que tienes tanto a largo y a corto plazo. Relacionado a ello, ¿qué tipo de consejos le puedes brindar a los estudiantes, en este caso de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, en sus diferentes licenciaturas? El consejo que les puedo dar a las generaciones que van saliendo es empápense de información. Ustedes ya tienen dominado el aspecto de manejar diferentes plataformas. Adapten toda esa información que vean
y piensen en cómo la pueden transmitir a gente de su edad. Eso es vital. Si saben cómo llegar a ese público, ya tienen parte de la batalla ganada. Obviamente puede alguien, inclusive ya cualquier persona, iniciar su propio medio digital en una plataforma web. Pero si quieren entrar a algo más especializado o algo más a fondo, toquen puertas. Nunca se cansen de tocar puertas. Yo no te miento, toqué las puertas de todos los periódicos en su momento cuando estaba en facultad, ninguno me abrió las puertas, pero fue cuando caí en una estación de radio que fue cuando me dijeron sí te podemos aceptar, y de ahí en adelante el resto es historia. Ya me he curtido lo suficiente, pero esto es de progresar y hay que seguir progresando, y ese es el consejo que les doy: no se rindan, no dejen de tocar las puertas e empápense de información, porque de ahí es la materia prima con la que trabaja el reportero. Si ustedes lo dominan, ya dominaron el mundo. Aconsejas a todos los estudiantes de que no se esperen tanto a egresar, sino de que pueden, porque hay varias personas que se tienen el miedo o por falta de experiencia de estar en un campo que no han conocido. ¿Tú recomiendas de que esas personas de que entre antes de egresar o se esperen después de egresar? Que entren antes de ingresar. Por ejemplo, la universidad tiene algunos convenios de prácticas en medios de comunicación donde toman a los alumnos y ellos van a los eventos y se curten con medios digitales. Esta herramienta es esencial porque la mayoría de esos alumnos que participan en esas prácticas son los que veo tiempo después ya trabajando en los medios de comunicación. La mejor escuela que pueden tener es en la calle. Por eso les digo, no esperen allá haber concluido la carrera, y sin miedo, entren al ruedo y van a poder hacer muchas cosas aquí en los medios. Es interesante, ya que, como mencionas, creo que el apoyo que he tenido tan enfocado como la dependencia estudiantil, relacionado ya a lo que es el campo laboral, mediante lo que es el servicio social y las prácticas, ha sido como un punto más importante. Relacionado a ello, hay algunas dependencias que nos brindan esas oportunidades. El consejo que les puedo mencionar es de que se pueden realizar aún así que no haya llovido, porque es el motivo por el cual algunos estudiantes no se sienten lo plenamente capacitados, sino de que puedes mencionarles desde tu experiencia que pueden ingresar aún así si no tienen la capacitación dentro de él. Yo no tuve esa capacitación, yo no la tuve, es lo interesante del asunto. A mí me hubiera gustado tenerlo, creo que hubiera sido más fácil mi inclusión a los medios, pero si no la tienen, como te digo, no se rindan, toquen puertas, empápense de información, y va a haber un modo, siempre hay un modo de cómo hacer las cosas y cómo entrar a los medios. Te digo, yo no la tuve, pero los que la tengan esa oportunidad de que haya algún convenio con alguna universidad, pues denle para adelante, empápense del mundo del periodismo para que entren en él y estén trabajando de lleno en él. Es clave. Lo interesante, como lo mencionas desde tu experiencia, a voz de una persona que ya tiene casi 10 años dentro del mundo de la comunicación. Y pues agradecemos tu presencia, agradecemos tu tiempo por esta breve entrevista a lo largo del periodismo multimedia. No sé qué quieras dar un mensaje, tus redes sociales o dónde te pueden seguir. Mis redes sociales, en Twitter pueden seguirme como @DeniLeiva, DEWN y latina, Leiva con Y y con V. Ahí posteamos cualquier tipo de información. En MBS a través de sus páginas de Facebook, MBS Noticias Monterrey, y en radio en la 92.5 a las 2 de la tarde en el noticiero con Leti Benavides. Hay mucha información. Y mi último mensaje para todos los estudiantes es: no se rindan, sigan intentando, sigan tocando puertas, y cuando menos se lo esperen van a estar trabajando en los medios de comunicación. Te agradecemos, Lenny, por ese tiempo, y agradecemos a todos los que están viendo este video. Si estén más informados, porque seguiremos emitiendo más contenido relacionado al periodismo multimedia. Mi nombre es Azael Silva y esperemos más.